Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. En el video anterior hablamos acerca de lo que es la levadura y su simbolismo. ¿Por qué no se le quebró ni un hueso a Jesús? ¿Por qué la Pascua siempre se celebra en la temporada de la primavera? Hablamos también del por qué a esta cena se le llama Seder. E hicimos el paralelo a todo con la muerte y resurrección de Jesús. No detallamos en los otros elementos que se usan en la cena del Seder, pero hoy los mencionaremos poco a poco. Y hablaremos también acerca del simbolismo del pan sin levadura. Mientras que la Pascua fue la protección de los primogénitos de Israel, por medio de la sangre del cordero, el comer el pan sin levadura representa la salida nocturna y rápida de Egipto que tuvieron que hacer, y cuando aplicamos el cumplimiento de estas celebraciones, podemos decir sin temor que la Pascua tipifica la marca de la sangre del Cordero en nuestras vidas hoy en día. Al aceptar el sacrificio de Jesús, donde ese sacrificio nos protege de la muerte espiritual, nos libera de nuestros pecados, y el pan sin levadura que se nos ha dado a comer es espiritual, que metafóricamente es que Jesús es el pan sin pecado o sin levadura. La fiesta de la Pascua culminaba por la tarde con el sacrificio del Cordero, pero proseguía al caer la noche, cuando una vez iniciado el día 15, ocurría la celebración de los panes sin levadura, en la que se comían tanto los panes sin levadura como el Cordero sacrificado, que es el mismo simbolismo del pecado, y a la vez es la dulzura que produce sentirse libre de toda amargura y esclavitud en la que ellos eran sometidos, y además que también era un requisito. La fiesta de los panes sin levadura comienza en el atardecer, es decir, a las 6 de la tarde del día 14. Seguidamente viene la celebración de la Pascua, que es el comienzo del día 15 del mes de Abib o Nisán. Es en ese mes que tenían que recoger la cosecha de la cebada, la que ellos usaban para hacer el pan sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días. Al primer día se le llama Shabbat solemne o la convocación solemne, que es un día muy sagrado y se guarda como un día de reposo, aunque no necesariamente caiga sábado. Al traducir el Nuevo Testamento, lo tradujeron como día de reposo, y muchos lo han tomado como si fuese el sábado semanal de reposo. Pero durante esa semana se celebraron 2 días de reposo. Uno era el de Shabbat solemne y el otro el Shabbat semanal. Y básicamente es a partir de ese momento en que comienza la confusión del día de la resurrección de nuestro Maestro. Ellos tenían 3 días de peregrinación hacia Jerusalén, pero esta era la primera peregrinación que ellos hacían hacia Jerusalén cada año. Como estamos en el mundo de las curiosidades bíblicas, aquí les presento una de mis curiosidades o preguntas con respecto al tema. ¿Por qué ese pan es el centro de la cena del Seder? Comenzaremos pues a responder esta pregunta. Los hebreos estaban muy familiarizados con la levadura, puesto que ellos vivieron por mucho tiempo entre los egipcios. Sabían muy bien que para hacer el pan la masa tenía que ser leudada y eso requería tiempo. Y Dios les ordenó a comer el pan sin levadura durante 7 días y además no podía haber levadura en sus casas. De otra forma serían cortados de entre el pueblo, y como no sabían en qué hora tenían que salir de Egipto, no había tiempo de esperar que el pan leudara. Ellos solo tenían que estar listos para cuando la orden de salida les fuera dada, comer y salir pronto. Este recordatorio debe ser tan fácil de recordar como lo es para nosotros el celebrar cada año de nuestras vidas nuestro cumpleaños, el cual lo celebramos en el mismo día, en el mismo mes de cada año. Para mí, por ejemplo, es imperdonable que algún miembro de mi familia olvide el día de mi cumpleaños. Así veo que es para el Señor.
Yo no tengo que nacer de nuevo ni vivir toda la experiencia de mi nacimiento, solo lo tengo que recordar, hacer memoria de ese día, ya que es un día muy importante en mi vida. Y aún después de nuestra muerte, muchos siguen recordando nuestros cumpleaños, porque lo hacen como una manera de honrar al ser amado. Y esto es lo que yo entiendo que dice el texto. Usted léalo y júzguelo por sí mismo. Y ese pan sería comido desde el atardecer del día 14 del mes de Nisán hasta el día 21 del mismo mes. Y lo harían en cualquier lugar de la tierra donde vivan. El significado de comer el pan juntos o que te inviten a cenar es una situación de intimidad para los hebreos. Es una situación de confianza entre los comensales. Y esto no se considera un ritualismo, es una tradición. El pan en las celebraciones de las fiestas judías es un símbolo de sustento y bendición. Fue con la maná que el Eterno bendijo al pueblo en el desierto, que es una hojaldrilla sin levadura que también simboliza a Jesús como nuestro pan sin levadura, el maná. Maná significa en hebreo, ¿qué es eso? ¿O qué es esto? Ya que esa manifestación era extraña y diferente para ellos. Asimismo lo es Jesús. Es la misma pregunta que muchos se hacen cuando se les presentan a Jesús como su único Salvador o como el único camino. Nadie puede creer que tan solo con creer en Él tenemos la bendición y el sustento espiritual de parte del Eterno. El pan sin levadura también nos indica la forma rápida y urgente y segura de salvación, en que debemos prepararlo y comerlo, que es la misma manera que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador más efectivo y seguro. Y debemos aceptarlo lo más pronto posible. Ese es el sentido hebraico en la época. Además, una de sus costumbres es dar gracias a Dios por ser el creador de viñedo, para hacer el vino, y si recordamos en la multiplicación del pan y los peces, Jesús también los bendijo primero y luego los comieron. Esto lo podemos leer en Mateo 15:36, donde dice: Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Vemos cómo hubo multiplicación y bendición en el alimento una vez que fue bendecido. Muchas de las prácticas relacionadas con el Seder derivan de la vida de los judíos de esa época. Y creo que es muy interesante conocer lo que simboliza cada elemento que forma parte de esta cena. Así que hablaremos acerca de los alimentos que ellos consumen durante esta celebración. Y daré una explicación acerca de cada elemento para poder saber por qué ellos comen esos alimentos específicos. En el video de la Pascua hablamos extensamente acerca del pan sin levadura o matzah. Hoy comenzaremos con la pieza central de esta cena, que es el plato del Seder. Este es un plato especial que se ha diseñado para colocar los elementos de la cena, que contienen 6 elementos ceremoniales, entre los cuales está el seroa, que significa brazo, que es un hueso de carnero o una pierna de pollo rostizada, y permanece en el plato toda la noche. Y recuerdan que fue el brazo extendido con el que Dios nos sacó de Egipto. Por lo general, este hueso se coloca a la derecha del plato porque representa el amor con el que Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Ve? Mano derecha. También comen el maror, que es una hierba o planta amarga para recordar el sacrificio de la Pascua o Pesaje, que se hacía todos los años en el templo y que se realizó por primera vez en Egipto al salir. La primera vez que se realizó la Pascua fue mientras que ellos todavía estaban en la esclavitud en Egipto. Esto es muy interesante. El significado de maror es tan profundo porque muestra la disposición que tuvo el pueblo judío de aceptar sobre sí mismos nuevamente las normas divinas y salir del lugar donde se encontraban. Fue una de las muestras más poderosas de fe que se encuentran narradas en la Torá. También representa la belleza y por eso se encuentra en el centro o entre el huevo y el hueso, ya que esta cualidad es el balance entre ambas características. Se necesitaba de mucha fe para dejar un lugar donde ellos se sentían, aunque estaban esclavos, se sentían más cómodos y seguros, para ir a donde no sabían a dónde iban a estar en el desierto. Ahora hablemos sobre el beisa. El beisa es el huevo duro,
que es colocado en medio del vegetal y el hueso del cordero, para recordar la ofrenda festiva de sacrificio especial de las festividades, que se llamaba Hagigah. El Hagigah es un tratado sobre las leyes relacionadas con el mandamiento bíblico de las festividades y de la peregrinación hacia el templo de Jerusalén, porque le recuerda el templo que ya no está. Y de esta forma expresan la fuerza de voluntad para seguir a Dios. La redondez del huevo también simboliza el ciclo de la vida y el flujo continuo entre la vida, la muerte y el renacimiento, y la renovación primaveral de la Pascua. Y el huevo asado se coloca a la izquierda. Tal vez esta es la razón por la cual los católicos y muchos evangélicos usan el huevo como un símbolo de Pascua, y lo hicieron su propia tradición de recoger huevos en vez de buscar el pan sin levadura o matzah como los judíos practican como costumbre o tradición. Lo cual, según mi humilde opinión, los elementos usados para esta cena, la búsqueda y el hecho de encontrar ese pedazo de matzah escondido, es lo más relevante, ya que toda su estructura simboliza el encuentro con la dulzura de haber encontrado lo que nos provee bendición, vida y paz. No puede haber algo más claro y evidente que ese pedazo de pan, que es partido por el padre o líder de la casa, simbolizando el quebrantamiento que pasó Jesús en las manos de los líderes religiosos, tal y como lo vemos en la cena tradicional de la Pascua. Al igual, Jesús fue envuelto en un sudario para ser enterrado y puesto en la tumba por 3 días y por 3 noches. De la misma manera que se escondió el aficomen, ahora Jesús también lo esconden en la tumba por 3 días y por 3 noches. Y al traerlo a la mesa, y eso no es todo, sino que los niños tenían que encontrar ese aficomen y traerlo a la mesa para compartirlos con todos los que estaban en la mesa y coman. De la misma manera, las mujeres salieron a buscar al Señor y cuando lo encontraron, salieron corriendo a donde estaban los otros discípulos para compartir la buena noticia que habían encontrado a Jesús, que Él había resucitado. Ahora, todos los que se sientan a la mesa del Señor pueden participar de Él. Y esto, mis amigos, es un wow para mí. Es muy tremendo todo esto. A esto es lo que el rey David decía de deleitarse en su presencia por la dulzura de su palabra. ¿Qué cree usted? Hablemos ahora sobre el haroset o pasta dulce. Se come varias veces durante la cena y es uno de los alimentos más simbólicos de la festividad. Consiste de una pasta de dátiles y nueces que representan el barro con el que ellos construían las obras arquitectónicas egipcias. También simbolizan las frutas que las mujeres judías usaban para seducir a sus esposos y seguir procreando durante los tiempos difíciles de la esclavitud. El otro elemento es el karpas. Se refiere a la verdura generalmente perejil o apio, que se sumerge en un líquido generalmente de agua salada y se come. Otras costumbres son usar cebolla cruda o papa hervida. Algunos dicen que la palabra proviene del griego karpos, que significa verdura cruda, fresca. Y como ya vimos que la primavera es una época de renacimiento y del éxodo de los israelitas de Egipto marca el renacimiento de ellos como pueblo después de cientos de años de esclavitud. Y ya hablamos del matzah y su significado. Yahweh les da también condiciones para los que han de practicar esta fiesta, porque son sus fiestas y no tan solo de los judíos. Esas son fiestas de Yahweh. Él mismo las estipuló para todo aquel que esté dispuesto a someterse a Él. Ningún extranjero podía celebrar la Pascua a no ser que se haya circuncidado, ya que esta era la señal con la que se demostraba quién o no estaba dispuesto a someterse a Yahweh. Y vemos como los que no pertenecemos a ese grupo podemos ser adoptados. Y así se va cumpliendo la promesa de Dios hecha a Abraham, que sería padre espiritual de muchas etnias. En Número 15:45 nos dice que Él sacó de Egipto a los israelitas para que le sirvieran a Él. Y esa fue la condición, que de ahora en adelante le obedecieran. Números 15:41 leo:
Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Comencemos ahora leyendo Éxodo 12, 43 al 45 que leo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua, ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él, si ha sido circuncidado antes. Ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal el cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, ni se le quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia y después podrá celebrarla, pues entonces será como los nacidos en el país. Pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley se aplicará a los nacidos en el país y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Como vemos, no es cualquiera que tiene el honor de participar en estas celebraciones. Dios dice que definitivamente ningún extranjero podía participar de la Pascua, porque hay personas en medio del pueblo que no se han relacionado con Dios, que no le conocen. Y si no le conocen, ¿por qué va a participar en la Pascua? ¿Cuál sería el objetivo de su participación? De la misma manera, sucede entre nosotros. Si alguien no le sirve al verdadero Dios, no conoce tampoco a Jesús, al verdadero Cordero. ¿Cómo va entonces a celebrar con nosotros la muerte y resurrección de Jesús? No se puede identificar con nosotros. No tiene sentido. Y Jesús dijo en Juan 14, 6 al 7, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos tener nuestros corazones circuncidados, limpios de levadura, para poder celebrar la Pascua dignamente, como Dios lo ha requerido. Tanto los hebreos como los discípulos de Jesús se encariñaron con él y por eso conocen el dolor que causa ver a ese cordero que se había convertido en su amigo, que debía ser sacrificado, solo para la conveniencia de ellos, para que no mueran. Asimismo, solo los que hemos tenido esa experiencia de convivencia tan dolorosa con nuestro cordero, podemos entender lo que significa tal sacrificio. También les dijo que no debían hacer ningún tipo de trabajo, excepto la preparación de los alimentos que han de consumir. Porque un día como ese fue que Dios los sacó de la esclavitud con mano fuerte. La pregunta aquí es, ¿a qué se refirió Yahweh cuando dijo ningún tipo de trabajo? El libro de Éxodo 28 dice explícitamente a qué se refería el Señor con el día de reposo. Leamos. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Para cuando dice no trabajarás, se usa la terminología melacá, refiriéndose a cualquier labor de trabajo o posición laboral,
como empleado de cualquier empresa o suyo propio. En esa época de siervos, dice que ningún animal tampoco servirían o trabajarían en ese día. Esos animales no se podían usar para ningún tipo de trabajo servil. Y dice la razón, y fue porque Dios mismo trabajó creando la tierra y una vez que terminó con la creación, descansó para disfrutar de lo que había creado. Y por eso creó el día de reposo y lo nombró santo. Porque cuando tú das gracias a Dios por todo lo que Dios te ha provisto, te estás dando la oportunidad de admirar todo lo bueno que Dios te dio. Esto es realmente lo que es un día de reposo bíblico. Nunca dijo no podías servir o ayudar a las personas en necesidad. Nunca dijo que no podías cocinar tus alimentos en el día de reposo, aunque tengas hambre. No, ese día era para disfrutar las bondades del Eterno y de ser agradecidos. Éxodo 12:16 lo dice claramente. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días excepto para la preparación de alimentos. Para los que me han preguntado acerca de qué es guardar el día de reposo, juzguen lo que dice la palabra y déjense guiar por el Espíritu de Dios y no por las regulaciones ni dichos de hombres. Jesús nos demuestra cuando iba con sus discípulos y en el mismo camino les dio hambre. Ellos recogieron las espigas del camino y comieron. ¿Había alguien enfermo? Y lo sanó. Además le ordenó al que había sanado que tomara su camilla y anduviera. También nos demuestra que él se reunía con sus seguidores y disfrutaban de ese día. Pero eso es otro tema. Así que continuaremos a mi segunda pregunta de ¿cómo podemos nosotros celebrar esta fiesta de la Pascua? Bueno, si usted quiere saber, aquí lo dejamos. Lo espero la próxima semana para hablar de cómo Jesús y sus discípulos celebraron esta fiesta. Deme, por favor, un me gusta, un comentario y comparta. No se olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom. Shalom.